Dios los bendiga, buen día, mis amados hermanos. Una bendición de tener vida y de tener la dicha de poder estar en este lugar, en el mejor lugar para adorar al Señor, para darle gracias al Señor por tanto amor, por tanta misericordia mostrada para nuestras vidas. Reciban un saludo de nuestros hermanos de la iglesia de Pueblo Nuevo Viñas. El día de anoche estuvimos con nuestros hermanos en un bendecido servicio, una vigilia, y ya entramos juntamente con el pastor David, unos 15, 10, 5 minutos de diferencia. Él también vino hoy por la madrugada, casi va, del Salvador, y gracias a Dios porque aquí estamos ya en la casa del Señor. Vamos a abrir el libro de los libros, la palabra de nuestro Señor, en un pasaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y esperamos en el Señor de que usted pueda atesorar la palabra que traemos en esta mañana. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Isaías. El libro de Isaías, del profeta Isaías, en su versículo 3 y 4. Isaías capítulo 61, versículo 3 y 4. Ahí encontramos una palabra muy edificativa en la que vamos a basar el tema para esta mañana. Y el tema para esta mañana es intercesión por la restauración de la ciudad. Diga conmigo, intercesión por la restauración de la ciudad. Así que estamos llamados todos, hermanos, a una obra especial de poder restaurar la ciudad. Dice, voy a invitarle que usted lea el versículo 3 y yo leo el versículo 4, Isaías capítulo 61, verso 3 y 4. ¿Puede leerlo? Y aquí lo tenemos también. Bueno, leámoslo juntos entonces. Dice a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, manto, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El verso 4 dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Y hay otra cita también importante, Ezequiel capítulo 22, 30 al 31, que dice la palabra del Señor: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor, dice, de la tierra, para que yo no la destruye, y no lo hallé. El verso 31, por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, e hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. En este pasaje de la palabra del Señor nos damos cuenta de el capítulo 61, verso 1 al verso 4, pues es un pasaje mesiánico, así se le llama, un pasaje mesiánico, o una escritura o una profecía mesiánica, porque se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Muchos años, unos 800 años antes del nacimiento de Jesucristo, Isaías profetizó y habló acerca precisamente del ungido del Señor, del Mesías prometido,
refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que vendría. Y lo primero que Jesús vendría a hacer, según este pasaje bíblico, era de poder restaurar, y especialmente dice a los afligidos de Sión. O sea, venía una restauración a los afligidos de Sión. Cuando pensamos en quiénes son los redimidos de Sión, pues Sión es la parte más alta de Israel. Es un monte, literalmente hablando, geográficamente el más alto que hay en la ciudad de Israel. Esa ciudad era de los jebuseos, de acuerdo a la historia, era un lugar de gigantes también. Y cuando el pueblo de Israel llegó a esa tierra de Canaán, que hoy es Israel, pues conquistaron varias áreas de Israel, pero faltaba un monte por conquistar. Y era el monte más alto, el monte Hebrón, que también se le conoce. Y ese monte lo conquista Caleb a sus 85 años. Pidió que se le diera ese monte para conquistar. Posteriormente, David, cuando también entra a la ciudad, a Israel, lo primero que hace David fue conquistar también ese monte. Más tarde se le fue llamado Jerusalén. Así que el lugar del templo donde está ahorita la mezquita ahí en Israel, esa parte de ahí, literalmente, históricamente se le llama Sión o Jerusalén. Pero la palabra del Señor también nos enmarca en varios pasajes acerca también de Sión en el sentido espiritual y también profético. Y cuando nos habla de Sión, la palabra Sión quiere decir sencillamente un lugar amplio o un lugar seco, pero espiritualmente también se le conoce como morada o presencia de Dios. Y entonces proféticamente está apuntando hacia un pueblo, en ese sentido, hacia la iglesia del Señor Jesucristo. Recordemos que cada uno de nosotros, la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que nosotros, como iglesia del Señor Jesús, redimida por la sangre de Cristo Jesús, somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo consiguiente, nosotros tenemos una gran representación en la ciudad. Diga conmigo, yo tengo una gran representación en la ciudad. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 5, verso 13 al 16, nos habla acerca de varias cualidades que poseen los discípulos del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo. Y una de las cualidades que vemos en la palabra de Dios es que la iglesia es la sal de la tierra. Así lo declara: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Y si seguimos leyendo más adelante dice: sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 14, vosotros, dice nuevamente, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Hermanos amados, vemos entonces del papel importante que debe de desarrollar la iglesia sobre la faz de la tierra. Y a nivel mundial, la iglesia de Jesucristo está en todo lugar. Prácticamente a la medida que estamos hoy, la iglesia está en todas las naciones, está en todo lugar, la iglesia del Señor Jesucristo. Y en cada ciudad, en cada colonia, en cada nación, pues
Allí también está la iglesia. A nosotros nos ha tocado esta ciudad. Así que nosotros en esta ciudad somos ¿qué? Sal y luz. O sea, jugamos un papel importante. No estamos acá porque se ocurre organizar una institución más o porque tenemos que reunirnos para un poquito recrearnos los días domingos. No, tenemos un papel importante dentro de la ciudad. Y por eso acá la palabra del Señor lo enmarca, que somos sal y luz. Diga conmigo, yo soy sal y luz. Y hermano, sal para la tierra y luz también para la ciudad. Y si la sal se desvaneciera, dice, ¿con qué será salada? Dice que la sal preserva, la sal, hermanos amados, da sabor, pero también la sal puede traer destrucción. Por ejemplo, a los metales que, hermano, tienen mucha relación con la sal, pues definitivamente ese metal se pica producto de la sal. Así que la sal tiene una función positiva, pero también tiene una posición también negativa. Si hablamos de la luz, de igual manera, la luz es importante. La luz da calor, la luz da guianza, la luz da seguridad. Pero si la luz llegase a apagarse, ¿qué sucede? Hay completamente oscuridad, tinieblas. Entonces, hermanos, nosotros, vuelvo a repetir, no estamos de más ni estamos de menos. Estamos acá porque tenemos una misión que cumplir. Dele palmas al Señor. Una misión que cumplir. Así que nosotros somos agentes de reforma. Recuerden que estamos en la serie Reformadores de Reino. Y los discípulos un día le dijeron al Señor Jesús: ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿Por qué? Porque la nación de Israel literalmente estaba en ruinas. Y entonces hasta el tiempo de hoy se espera una restauración para la nación de Israel. Y de cierto, Israel va a ser totalmente restaurado en la segunda venida de Cristo, cuando se establezca el reino del Mesías, el reino de Cristo. Entonces Israel será restaurado. Pero ellos están, imagínense, ¿por qué creen ustedes que los judíos van al muro de las lamentaciones y van a orar? ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo la restauración de ¿qué? La restauración del templo para su adoración. Entonces, dentro de la ciudad hablamos también de Nehemías, varios temas escuchamos en la que Nehemías se propuso, por la guianza de Dios, reconstruir el muro de la ciudad. Se habían reconstruido varias cosas. Por ejemplo, el templo había empezado la reconstrucción. Las casas de los israelitas habían empezado también a reconstruirla, pero habían dejado y abandonado la reconstrucción del muro. Y entonces vino la revelación de Dios a Nehemías para que llegara a ser el agente usado por Dios para restaurar esos muros de la ciudad que eran tan importantes. Entonces, hermanos amados, dentro de nuestra ciudad hay ruinas y nosotros tenemos, como agentes de reino, tenemos que traer restauración en el nombre de Cristo Jesús. Dele palmas al Señor. Amén. Restauración. Cuando usted va con un médico porque le duele aquí, le duele allá, etcétera, ¿qué es lo primero que usted quiere? Que inmediatamente el médico lo inyecte, que le dé las pastillas para que le quite ese dolor, ese malestar. Pero ¿qué lo manda a hacer el médico a usted? Exámenes. Vaya a hacerse unos exámenes y luego, pues, de acuerdo al dictamen del examen, vamos a recomendarle el medicamento. Pues, hermanos amados, de igual manera, como iglesia del Señor, tenemos que darnos cuenta que áreas de nuestra ciudad están
destruidas, están en ruinas. Y para eso debemos de tomarnos un tiempo. Ya decía el domingo pasado acerca de hacernos un autoexamen. Y Señor, ¿por qué? Porque a veces uno dice, pero ¿por qué tanta enfermedad? ¿Pero por qué tanta pobreza? ¿Pero por qué tanto accidente? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? El día de anoche, hermano, fue una bendición muy especial, hermano, ¿verdad? Muy especial. Porque mientras yo estaba predicando la palabra del Señor, y especialmente al finalizar la palabra del Señor, el Señor me dice: tienes que llamar al copastor de esta iglesia, un jovencito. Tienes que llamar al copastor de esta iglesia y le vas a decir, en primer lugar, si tiene novia o no tiene, ¿verdad? Porque si no tiene, hay que conseguírsela. Hermano amado, sí, porque hay quienes, hermanos, están tristes y tristes, y uno dice, ¿por qué está triste? Así le preguntó el rey a Nehemías por qué estaba triste, ¿verdad? Porque su rostro estaba decaído. Y le dijo, es que he visto a mi ciudad en ruinas, etcétera. Bueno, entonces va la solución. Entonces, hermano, ¿por qué estamos tristes? Hay que ubicar por qué, ¿verdad? ¿Por qué eso? ¿Por qué tanto lloramos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar al respecto. Pero, hermano, me dijo el Señor, tienes que preguntarle. Y entonces, hermano, yo oré y ya con pena lo llamé y le dije, bueno, ¿tenés novia? Y él me dijo, sí, aquí está. Bueno, llámala. Y entonces llegaron los dos. Y cuando los tenía enfrente, me dijo el Señor, dile que le quedan 6 meses para casarse. No para morirse, para casarse. Y él se me queda viendo y me dice, pero pastor, si te quedan 6 meses para casarte. Y así que pensalo muy bien porque son 6 meses. Y entonces él me dice, pero es que he tenido 3 antes de ella. Y ya en la hora de ponerle el anillo se me arrepiente. Entonces dije, aquí hay un problema. Y entonces, hermano, le dije, pero sabes que por orden del Señor, por la guianza, revelación de Dios, ella es tu esposa y con ella te vas a casar. Así que voy a orar por ti. Para, hermano, ¿para qué? Para deshacer toda esa cosa, ¿va? Mala. Hermano, pero óigase bien, hermano. Oiga, este joven venía de ruinas, ¿va? De ruinas. Y entonces el Señor despertó una buena palabra, así que terminaron ellos la vigilia con gran gozo, con gran alegría. Y desde ya ustedes están invitados a la boda del pastor, siempre y cuando lleve 500 quetzales para la boda. Que lo vamos a casar, ¿va? Que sea con frijolito pinto. Pero hermano, vamos a bendecir, hermano Arnold, que se le quede Arnold. Bendecimos el matrimonio de Arnold en el nombre del Señor, porque él va a ser el futuro pastor titular de la obra en Pueblo Nuevo Viñas. Dele palmas al Señor. Amén. Y usted dice, pero hermano, ¿quién es Arnold? Pues Arnold es el hijo del pastor actual de la obra del Señor. Amén. Así que, mis amados hermanos, como quisiera usted esa palabra hoy, ¿va, hermano? Gloria al Señor. Pero espérese. Entonces, hermano, tenemos que hacer un examen, pues, o sea, en primer lugar, de nosotros mismos, como lo decíamos el domingo pasado. ¿Por qué me está pasando? ¿Me está ocurriendo esto? Perdóneme que si me paso un poquito, hermano, del tema que traigo el día de hoy, eso no está en el tema. Entonces, hermano, pero sí está la voluntad del Señor. Entonces yo padecía de mucho llorar, hermano, de mucho llorar. Yo pasaba días, pero de tristeza profunda desde mi niñez hasta mis 23 años. Porque, hermano, yo le pregunté al Señor cuando tenía 23 años y le dije, Señor, ¿por qué todo para mí es llorar? ¿Por qué siempre me siento triste? ¿Por qué me siento inseguro? Señor, ¿por qué razón? Y entonces yo comencé a examinarme, a lo menos donde yo tenía un razonamiento, y decía, pero yo mi niñez, pues es cierto, murió mi madre,
pero no fue para tanto, pues, o sea, entonces a los 23 años yo encontré un pasaje bíblico en Job capítulo 8, y hermano, y cuando yo leo ese capítulo 8 de Job, dice, si algo no sabes de ti, pregúntaselo a tus antepasados. Y cuando yo leo esa palabra del Señor, digo, hay cosas entonces que yo no lo sé y tengo que saber qué es. Entonces yo invité a mi hermana mayor, y cuando ella llega a casa le pregunto y le digo, hermana, decime cómo fue el embarazo de mi madre cuando me estaba esperando a mí. ¿Cómo fue? Y entonces ella comenzó a contarme y me contó lo más terrible, hermano, lo más tremendo. Y ella me dice, pero fíjate que ya antes de ti habían ya 2 mujeres que habían nacido y mi papá ya no quería hijas mujeres. Y cuando mamá resulta embarazada, mi padre dijo, otra mujer viene, así que le dijo que se deshiciera de ese embarazo, y cuando él llegaba borracho, a patearle su cuerpo, y lo que buscaba era su vientre, era su estómago. Y hermano, dice que mi madre metía sus manos así, etcétera, y me decía, y eso no es nada, me dijo. Cuando un día mi padre quería pegarle a mi madre, ella sale corriendo. ¿Y sabes dónde se fue? Se fue en una cisterna séptica, ¿verdad? Artesanal, por no decir excusado, inodoro o pozo, no sé, ciego, no cómo se le llama, ¿verdad? Pero hermano, mire, antes no sé, ni tenían precaución para hacer esa clase de sanitarios. Las personas ponían palos llamados giotes, hermano, o isotes, hermano. Eso se pudre y todo. Y entonces, hermano, fácilmente mi madre se fue en uno de esos, teniéndome en mi vientre, o sea, en su vientre. Entonces, hermano, ella me dice, y luego la sacamos con tus hermanos, etcétera. Pero ya para ese momento yo ya estaba llorando, pero de rabia, porque yo tenía un buen concepto de mi padre, esa área no la sabía. Y entonces cuando se fue mi hermana, yo me quedé mal, sinceramente. Y yo dije, mejor ni le hubiera preguntado. Pero salí de dudas. Así como usted no quiere ir con un doctor para que no le diga de qué está padeciendo, ¿va? Y entonces, hermano, salí de dudas. Y cuando se fue mi hermana, yo me arrodillé y yo grité y le dije, Padre, donde quiera que tú estás, yo te perdono. Y te perdono. Y la paz volvió a mi corazón. Y de ese día ya no lloré. Amén. Hermano amado, porque descubrí la causa que estaba produciendo esa tristeza, esa inseguridad en mi vida. Entonces a veces es necesario hacerse uno un autoexamen personal. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Qué fue lo que originó esto? Entonces, hermano, cuando se hace un examen, y inclusive físicamente también, pues hay un diagnóstico ahí. Entonces, de acuerdo a ese diagnóstico, se descubre cuál fue la causa de esa enfermedad. Y entonces viene ya las soluciones, viene el medicamento, etcétera. Y de igual manera sucede con nuestra ciudad. Sucede, ¿qué es lo que está pasando en nuestra ciudad? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? ¿Por qué? Porque hay una causa del por qué están sucediendo las cosas. Y hermano, por eso necesitamos nosotros como iglesia del Señor, hermano, examinar cuidadosamente las áreas en nuestra ciudad donde hay ruinas, donde hay destrucción, donde se requiere su restauración. Pero hermano, tenemos que llegar a las causas que dieron origen a ello. Entonces, hay una atmósfera, y estas atmósferas, hermano, pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿verdad? O sea, atmósfera es lo que nos rodea, es lo que controla la situación, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, si usted está triste, hay una atmósfera ahí que lo está cubriendo y lo está inundando también.
si usted está enojado y todo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hay una atmósfera ahí también que se está moviendo alrededor. En la iglesia, por ejemplo, a nivel congregacional o a nivel de los cultos, uno se da cuenta cuando hay culto que nomás empieza uno a cantar, a alabar al Señor, hermano, comienza la presencia de Dios a manifestarse, hay paz, hay alegría, hay gozo. Pero hay otras ocasiones que uno está como aquella moto que no tiene gasolina y uno quiere arrancarla, y hermano, y no arranca, y no arranca. Y así muchas veces en cultos uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Así no era. O en su casa, en su hogar, suceden las mismas cosas. Usted cuando entra dice, pero ¿por qué yo me siento mal estando aquí en la casa? ¿Verdad? Hay gente que en la calle se siente más alegre, y cuando entra a la casa, hermano, Dios eterno, se enoja fácilmente, o se pone triste, o le dan deseos de matarse, qué sé yo. Hermano, hay algo que está controlando esa atmósfera. O sea, ese lugar, hay una atmósfera que está controlando. Entonces, hermano, en las ciudades pasa lo mismo, en las naciones pasa lo mismo. Hay atmósferas, hermano, que se están moviendo y que sea positivamente o sea negativamente están afectando a nuestra ciudad. Usted sabe que cuando usted ora a Dios, mire cómo es la oración, hermano. La oración es como el vapor. El vapor, hermano, que va elevándose y se eleva y sube a una dimensión, a un nivel, y ese vapor se convierte en líquido, en agua. Y producto de eso fueron los tremendos aguaceros, podríamos decirle, de ayer, hermano. Yo estaba en la sesión de pastores, empezaba la sesión, es que era muy fuerte y venía lluvia tras lluvia, pero muy fuerte, muy fuerte. Y luego nos fuimos para Pueblo Nuevo Villas, y llegando a Pueblo Nuevo Villas, de igual manera, hermano, hasta las luces se iban. Fue fuerte, fuerte. Yo decía, gracias, Señor, porque nos está lloviendo sobre mojado. Amén. Pero oiga bien, lo que le estoy diciendo es esto, producto de qué es eso, del vapor, de lo que sube. Amén. Porque todo lo que sube, diga conmigo, porque todo lo que sube, desciende. Amén. Así es nuestra oración. Cuando nosotros comenzamos a adorar, cuando comenzamos a orar, hermano, ese vapor espiritual de nuestra oración, de nuestra alabanza, comienza a subir. Y luego comienza a descender, o sea, comienza a afectar, pues, amén, a inundar, a bendecir, hermano amado, por lo que nosotros hemos pedido. Y la palabra del Señor dice, hasta ahora nada me habéis pedido. Pedí y recibiréis, para que vuestro gozo sea ¿qué? Completo. Entonces, para que vuestro gozo sea completo, entonces tenemos que orar. Diga conmigo, tengo que orar. Así que la iglesia del Señor puede afectar. Cuando digo afectar, no es, bueno, sí, afectar en el sentido de edificar, pero también de destruir. La iglesia tiene esa función, como la sal, ¿verdad? Entonces tiene esa función. Entonces usted puede afectar. Puede afectar positivamente y puede afectar negativamente. Entonces, hermano amado, la iglesia tiene una labor muy grande. Número uno, muchos expertos, hermano, han clasificado, podríamos decir, áreas de una ciudad, donde una ciudad es edificada, donde una ciudad también puede ser destruida. Y a lo menos se han encontrado entre unas 7 o 10 áreas dentro de la ciudad en la que sistemáticamente puede irse perdiendo los valores, los principios y las obras buenas o las acciones buenas se pueden llegar a perder. Se da cuenta que hay personas que son buenas y de repente uno dice, pero ¿por qué se convirtió mal esta persona? Antes era buena.
Pero ahora yo veo esa persona muy mal. O sea, es una persona muy mala, pero antes no era así. Y a veces nos preguntamos de ello. Y es eso, la atmósfera que se está moviendo. Número uno, o sea, para decirle, hay dos atmósferas, ¿verdad? Número uno, la de Dios o la de las tinieblas. Dos. Entonces algo está ocurriendo en nuestra ciudad. Sea Dios que está obrando o sea el diablo que está obrando. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que tener el discernimiento para poder conocer qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se está moviendo. Por ejemplo, el día de ayer noche yo estuve con la iglesia allá en Pueblo Nuevo Viñas. Y cuando yo estaban en el canto, en la adoración al Señor los hermanos, yo comencé a visualizar, a ver, hermano, una palmera que estaba agobiada hacia la tierra sus hojas, pero comenzaba nuevamente a levantarse, a levantarse, a levantarse, a levantarse, hasta que se puso así la palmera. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿qué es eso? Y el Señor me dijo, es esta congregación, esta iglesia llegó casi al suelo, me dijo el Señor. Pero en estos meses que faltan, por eso ese matrimonio es profético, ¿ah? Porque estos meses que faltan, la iglesia va a levantarse, a levantarse, a levantarse, a levantarse. Y cuando yo dije eso, hermano, miren, llegaron personas alrededor de ahí. Llegaron personas a escuchar la palabra del Señor y que estuvo muy alegre. Estuvieron los hermanos ahí muy bendecidos, hermano. Y entonces Dios me dijo, eso voy a hacer con la iglesia en estos meses restantes. Dele palmas al Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ahí opera entonces el discernimiento y también la interpretación de una visión, de un sueño, de una revelación que Dios nos da como iglesia del Señor en lo que debemos de actuar. Entonces la iglesia del Señor debe de orar y actuar. Diga conmigo, como iglesia del Señor debo de orar y debo de actuar. Esas son dos cosas muy fundamentales, ¿verdad? Porque es como el orar y el actuar es como los dos remos que lleva una lancha, una canoa, ¿verdad? Entonces, hermano, una vez yo me subí a una de esas lanchas y yo quería llegar hacia el otro lado solo con un remo en un lado. Y lo más tremendo era que el remo de una vez estaba como prendido ahí. Y yo solo jalándole, yo decía, ya estoy avanzando, pero no, cuando me di cuenta estaba dando vueltas en el mismo lugar. Entonces muchas veces cuando solo usamos un remo y no usamos el otro, solo estamos dando vueltas en el mismo lugar. Pero el Señor dice, avanza, avanza, amén. Entonces tenemos que usar los dos remos. Diga conmigo una vez más, debo de orar y debo de actuar. Una vez más con sus manos así, hermano. Debo de orar y debo de actuar. Aleluya. Amén. Así es como funciona todo. Así es como funciona todo. Todo así funciona. Ya oré, ahora debo de actuar. Ya oré, ahora debo de actuar. Así es. Entonces, hermanos amados, ¿qué áreas se han descubierto dentro de una ciudad? Dentro de una ciudad se ha encontrado en primer lugar el área de la familia. De la familia. La familia es importante porque la familia es el núcleo de la sociedad. Cuando hay una familia fuerte, entonces hay una ciudad poderosa. Pero cuando sus familias, hermanos amados, se pierden los principios, se pierden los valores, se pierden las buenas costumbres, entonces esa familia, en lugar de estar contribuyendo a la ciudad para bien, está contribuyendo para mal. Entonces yo quiero a los jóvenes que están aquí en primer lugar y que ya tienen sus, ¿cuántos tienen 17 años de los jóvenes que están acá? Un año te queda de soltería, hijo. Amén.
¿verdad? Ya no más, ¿verdad? Un año. Entonces, hermano, media vez cumple los 18 años, que se case. Amén. Que se case. Entonces, pero debe de estar pensando en primer lugar, ¿qué matrimonio va a construir? ¿Qué familia va a construir? Porque en matrimonio, ¿qué es lo que se ve en los matrimonios? También se han perdido los principios, los valores, hermano, y las buenas costumbres. Hay muchos matrimonios que lastimosamente están desboronados. Están desboronados. Otros, hermanos, están en ruina, allá para caerse. Y otros, hermanos, para la gloria de Dios, están en pie. Porque hay mucha amenaza contra el matrimonio. Y desde el principio, desde el Edén, el matrimonio fue perjudicado por el enemigo. Entonces hay amenaza, hermano, para el matrimonio, a fin de que esa buena relación que empezó se eche a perder. Y que este matrimonio llegue a una separación, a un divorcio. Y esto, hermano, no conviene a una ciudad, no conviene a una nación. Por eso tenemos que enseñarle, por ejemplo, en el caso de los padres, enseñarle a los hijos, hermano, buenas costumbres, sembrar principios, sembrar la palabra de Dios, sembrar valores, ¿verdad? Como decir, cuando tú encuentres a una persona grande, de buenos días, que le vaya bien, Dios vaya con usted, con permiso, buen provecho. Esas son acciones buenas. Pero cuando usted ve al joven del día de hoy que no tiene un padre que lo instruya bien, ¿cuál es la conducta de este joven? Es mala, es mala. Me atrevo a decirle que aún los hijos, hermanos, le pegan al papá o le pegan a la mamá, literalmente, hermano, porque el corazón de estos jóvenes están llenos de odio, de rencor, etcétera. Entonces las familias, lastimosamente, en muchas ciudades se están desboronando. No permitamos, hermano, que en esta ciudad en la que nosotros vivimos, nuestras familias se desboronen. Al contrario, se afirmen y las que están ya por caerse sean restauradas para la gloria del Señor. Porque uno de los objetivos de este ministerio es reconciliar la familia con Dios. Así que familias fuertes, familias fuertes. Así que si hoy veniste peleando con tu cónyuge, debes de salir reconciliado de este lugar. Amén. Si veniste peleando con tus padres, hijo, tienes que salir reconciliado con tus padres. O a nomás llegar. Mire, disfrutemos eso, hermano, la coinonía. Escoja un día. La palabra de Dios dice, mirad cuál bueno y cuál hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, hermano, porque ahí dice el Señor que envía su bendición, Salmo 133. Entonces, tomemos un día por semana y reunamos nuestra familia. Nosotros como familia nos reunimos todos los domingos. A veces más de alguno llega con mala cara, ¿verdad? Pero dice, pero como ya es una costumbre, entonces ya tengo que ir, porque ¿qué van a decir si no llego a la cena? Eso es de todos los domingos. Entonces, hermano, pero llegan y ya después se va componiendo la cosa, ¿va? Y ya cuando se termina en paz. Amén. Pero acostumbremos a compartir en familia, a unir la familia. Amén. Número 2, hermanos amados. Número 2, aparte de la familia, también encontramos el área espiritual, el área de la religión. Amén. Yo pregunto cuántas religiones hay en la ciudad. Ya contó cuántas religiones hay. Pero la palabra religión quiere decir como relegar o como apegar o relacionar. Eso quiere decir religión. Entonces, hermanos amados, o sea, en el caso nuestro, de igual manera, disfrutamos acá cada vez que venimos de una comunión, de un acercamiento a Dios. Entonces tenemos de saber, en primer lugar, a nivel de nuestra iglesia, porque ese tiene que ser restaurado, porque quiero decirle que hay iglesias que hermanos, sus principios fueron buenos. También ahí predominó, hermano, los principios, obedeciendo los mandamientos del Señor, etcétera.
y también los valores y las buenas costumbres. O sea, eso es muy bueno, hermano amado. Yo no sé si usted entra a la iglesia y le dice más de algún hermano, Dios lo bendiga. ¿Por qué cree usted que el pastor David dice, miren, le voy a dar 3 minutos para que usted busque a 5 o a 6 y salude? Porque eso es una buena costumbre. Ir y saludar al hermano, bendecirlo, Dios te bendiga y todo esto. Pero imagínense ustedes, hay lugares donde ya se perdió eso. Ya no hay un saludo fraternal, ya no hay un abrazo, hermano, en el Señor, etcétera. Hay costumbres que se han perdido. Por ejemplo, la oración. Hay iglesias que ya no oran. Iglesias que mejor dicen, mejor cuéntenos un chiste, hermano. Eso nos bendice, dice. Pero cuando dice, pero no ore tanto, hermano, se está perdiendo esos principios, está perdiendo esos valores. Entonces nosotros tenemos en primer lugar que hacer un examen cuidadoso del altar que se levanta en nuestra ciudad, de la religión que hay en nuestra ciudad. Pero también hay religiones, hermano, que definitivamente están muy separados de los principios, de los valores de la palabra del Señor. Entonces nosotros como iglesia, como visión celestial, debemos pasarnos un examen. Lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy cantando, lo que yo estoy predicando, cómo yo desarrollo los cultos, está de acuerdo a la voluntad de Dios, a los principios de la palabra de Dios. Hay valores. Imagínense cuántos valores a la iglesia debemos de practicar. A lo menos, ¿cuántos son? Son 7. Imagínense, son 7. 7 valores. Número 1, puntualidad. Número 2, perseverancia. Número 3, honestidad. Número 4, honradez. Número 5, trabajo en equipo. Número 6, solidaridad, ¿verdad? O sea, ser solidario con las demás personas, ¿va? Ayuda social, por ejemplo, ¿va? Pero otro más, número 7. Se me perdieron allá los hermanos, ¿va? Bueno, pero esos valores, esos 7 valores son importantes. Por ejemplo, la puntualidad. Bueno, mejor no me voy a meter a esto, hermano, porque después vamos a hablar tema por tema de estas áreas, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es esto, que tenemos, hermano, que restaurar áreas que quizás estamos descuidando como iglesia del Señor Jesucristo. Y al restaurar esas áreas, como dice ahí, hermano, a restaurar a los redimidos de Sión, ahora nuestra tarea es restaurar a otros. Así lo dice. Restaurar a otros, ir y restaurar, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si queremos quitarle una basurita del ojo a nuestro hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Quitarnos la viga. Me imagino ustedes que nosotros tenemos una gran viga atravesada en los ojos y queremos quitarle la basurita del ojo de nuestro hermano, ¿verdad? En otras palabras, a veces queremos restaurar a otros cuando nosotros estamos arruinados. Y así no se puede. Tenemos nosotros que ser restaurados primero y luego restaurar también a otros. Entonces, tenemos que levantar, restaurar el altar a Dios en esta ciudad. Que donde quiera, hermano amado, que esté la iglesia, esté adorando al Señor, esté predicando al Señor, esté orando al Señor, amén. Y qué bueno que toda esta ciudad sea llena de congregaciones que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Dele palmas al Señor, aleluya, amén. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque la religión juega un papel importante, hermano, porque a través de la religión puede venir bendición o puede venir maldición a una ciudad. Número 3, hermano, ya nos vamos porque hay que enterrar a los hermanos. Aleluya. Solo 24 horas puede durar un muerto, hermano. En tercer lugar, tenemos lo que a usted no le gusta. ¿Qué cree usted que no le gusta a usted? El gobierno.
¿verdad? Cómo cae mal el papá, ¿va? Cómo cae mal la mamá. Cuando uno como hijo le dice, mamá, ¿me das permiso? No. Es que mira, solo voy a ir a la cuadra. Ve, pero entre 10 minutos te quiero aquí. ¿Cómo cae mal eso, va? Uno quisiera ser libre, libre, hermano, que nadie le diga nada, ¿verdad? Y cuando uno viene a la iglesia, igual manera. Si usted va a predicar, ya se lo dijo el pastor. Si usted es invitado a otra congregación, ya se lo dijo a él. ¿Y por qué tenemos que pedir permiso? ¿Por qué tenemos que, notificar a nuestros pastores? Porque así dice la Biblia, así lo declara. Entonces, hermano, el gobierno muchas veces nos cae mal, ni dan ganas de orar. ¿Vean ustedes? Porque algunos dicen, orar por tu papá, mi hija. No, por otra persona sí, pero por mi papá jamás. Así dice. ¿Pero por qué? Porque no le dio para su domingo. Entonces, hermano, mire, y cuando se ora, oren por el pastor. No, ¿para qué voy a orar por el pastor? Si miren el pastor aquí, pastor allá, no, ni orar. Mire, es tremendo. Ahora, si le decimos que hay que orar por el presidente de la República, peor, hermano. No está bueno. Oremos pues por el alcalde. Ay, Dios, peor todavía. Hermano, mire, qué tremendo, hermano. Pero oiga, usted sabe que esas esferas de autoridad son, hermano, ahí puede moverse una atmósfera negativa o positiva. Imagínense usted, yo me recuerdo, le voy a decir esto, hermano. Mire, un día mi hija Yani, no sé qué hizo, no sé, no me acuerdo ahorita si quebró algo o qué, lo dejó caer. Y entonces yo me molesté. Y yo le dije, mira, hija, ¿me vas a decir la verdad, sí o no? Y entonces ella, cuando vio que mi mano se fue a mi cinturón, entonces dijo, esto es de salir corriendo. ¿Verdad? Y yo le dije, no te vas a ir, sino más duro te voy a dar. Y más corría usted. Mire, usted parecía no saber que en la casa, corriendo yo detrás de ella. Y como había una puertecita que daba hacia el púlpito, hacia la vecindad, teníamos la casa de oración. Entonces no sé cómo abrió esa puerta, no sé cómo se saltó de ahí. Cuando vi, iba por el púlpito, iba apenas subiendo para la puerta para pasarme al otro lado. Pero yo dije, pero la puerta tiene llave de la iglesia y esta no va a poder salirse. ¿Verdad? Yo iba atrás, pero mire ustedes, pero iba echando rayos, ¿verdad? Como un buen padre, pero echando rayos, hermano, ¿verdad? Y cuando ya el hermano le doy cuando ella se dio cuenta que la puerta estaba cerrada, dijo, aquí no hay otra de ponerme a reprender. Y entonces dijo, diablo, te ato, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Qué cree que hice yo? Boté el cincho usted. ¿Qué poder de esa oración? Si yo iba enchamucado, ¿verdad? Entonces muchas veces uno abusa de autoridad. Abusa de autoridad y a veces uno dice, cuando siente uno ya, papá, me estás ahorcando, ¿qué? Yo soy tu padre, te estoy disciplinando para ser mejor hijo, pero me estás ahorcando. Entonces es una autoridad que está abusando, ¿verdad? Es un mal gobierno, ¿verdad? Entonces ahí es donde opera entonces el poder de la oración. Es donde como iglesia del Señor, cuando usted ve cuando hay abuso de autoridad y todo, algo se está moviendo, algo está ocurriendo. Entonces es necesario activar la oración. Amén. Orar en el nombre del Señor. Y la palabra del Señor dice que oremos, hermano, a favor de las personas que están en eminencia, para que haya paz, para que se tomen con sabiduría muchas cosas, y especialmente las leyes en nuestro país que pueden afectar a muchos, y especialmente el avance del evangelio del Señor. Nosotros tenemos que orar por los que están en eminencia, orar por el gobierno, orar por el alcalde, orar por las autoridades, aunque le caiga mal. Amén. Diga, yo bendigo a mi Padre, Señor, bendícelo, aunque sea así. Pero ore,
Ore por sus autoridades, ¿verdad? Hermano, usted puede cambiar la atmósfera a su nombre. Yo le voy a decir que yo tengo testimonio de varias personas, hermano, que han estado en eminencia. Hermano, una vez hicimos una vigilia con los hermanos por aquí, donde los congregábamos, una vigilia donde solo usábamos candiles, etcétera, ¿va? Pero mire, hermano, comenzábamos como a las 10 de la noche, eran vigilias, entrábamos en adoración al Señor. 11 de la noche estábamos en una tremenda oración, intercesión, bendiciendo a nuestra nación, bendiciendo a nuestra ciudad, hermano, y pidiendo, hermano. Y una de las personas en inminencia, o sea, de autoridad, sale de una reunión, pero sale abatido, sale turbado, sale como a darse aire porque estaban por tomar una decisión y tenían que entrar después a 15 minutos otra vez, hermano, y sale a pararse afuera, en las afueras, y cuando escucha la oración y cuando escucha la adoración, me testificó esta persona que su ambiente cambió, que comenzó a aclararse de sus pensamientos, hermano, y cuando entraron otra vez a la reunión de negocios, hermano, se tomó la mejor decisión. ¿Producto de qué? De una oración de un pueblo que ora por sus autoridades. Dele palmas al Señor, amén. Así que tenemos que orar, amén, orar en el nombre de Jesús por nuestras autoridades, orar y orar en el nombre de Jesús. Y otra de las cosas, hermano, es orar por los maestros. Oremos por los maestros, ¿verdad? Se dice que ellos son los segundos, ¿qué? Padres, ¿verdad? Porque usted aquí mayormente aquellos que dicen, no, es que mi hijo aquí molesta, mejor se lo voy a dar a la maestra, mejor que se van ya a estudiar, se van a la escuela, ¿va? Entonces, hermano amado, tenemos que orar por la educación. Tenemos que orar para que el Señor, hermano, principalmente dé sabiduría, dé paciencia a los maestros, hermano, que se relacionan con nuestros hijos, ya sea en la primaria, secundaria o en las universidades. Tenemos que orar por estas personas para que Dios les dé sabiduría, los guíe. Hay maestros, hermano, que antes de empezar una clase dicen: niños, inclinen su rostro, vamos a encomendar esta clase en las manos de Dios. Y hermano, y qué bonito, ¿verdad? Que ese es un buen principio, ese es un buen valor dentro de los centros educativos. Y nosotros tenemos que estar orando y sosteniendo por estas personas, ¿verdad? Pero hay personas también que les pegan mucho a nuestros hijos, los agarran del pelo. Ahora no, ahora hay ley. Pero en el tiempo que yo estudié, hermano, ay, Dios eterno, ese era serio, hermano. En primer lugar, así nos ponían con los dedos así, pongan los dedos así, y ahí va la regla, los dedos. Mi maestro decía: al que me traiga mañana un buen palito de durazno bien peladito, decía, le voy a aumentar puntos, decía. Yo le preparaba los mejores para darnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, pero hay situaciones, tal vez por ahí ocultamente hay maestros que llegan de mala, o sea, enojados y todo, y se van a desquitar con los niños, o más que eso, hay abuso, etcétera, un montón de situaciones. Y nosotros tenemos que orar a su nombre, hermanos amados. Tenemos que orar, hermanos, para que tengamos maestros con temor de Dios, enseñando a nuestros hijos. Tenemos que orar por la educación. Otra cosa que tenemos que orar es por cuánto les gusta el pisto o el dinero, pues, o las fichas, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta? Entonces, hermano, hay que orar por la economía, porque eso es lo que se mueve también en una ciudad, se mueve la economía. Nosotros, hermanos amados, oramos mucho por esta ciudad. En 1900, ¿qué le digo? 88, 98, oramos fuerte por esta ciudad. Y especialmente por toda esta calle directo, hermano. Y la otra calle oramos, y ahí había la calle llena de lodo y monte a todos lados, etcétera. Y comenzamos a orar
a orar y comenzamos a decir: aquí va a haber negocio, aquí va a haber negocio, aquí va a haber negocio, esta va a ser una zona de negocio. Inclusive nos atrevemos a decir: y aquí va a haber una iglesia, y es la iglesia que está ahí en la bajadita. Hermano amado, si hermano comienza y yo le digo a un hermano, le digo: venga para acá, hermano, ¿usted quiere hacer negocio? Sí, hermano. Bueno, ¿quiere dejar de estar cortando café así? Sí, hermano. ¿Qué cree que puedo vender? Y yo le digo al hermano: venda zanahorias, venda tomates, venda cebolla, pero no tengo dinero, aunque sea 2 docenas. Y hermano amado, y así comenzó en la esquina a poner ahí su docena de zanahoria y tomate. De repente lo llaman para este sector, y fue el primer negocio que se puso en este sector. Después vino otro, otro y otro. Denle palmas al Señor, hermano, porque muchos de los negocios acá en esta ciudad están siendo dirigidos por gente de Dios. Amén. Entonces oremos por la economía, oremos por los empresarios, hermano, para que Dios les dé sabiduría, hermano, porque usted sabe que una empresa que maneja, administra bien las finanzas y tiene, es una empresa que provee, también es una empresa que abre espacios para emplear gente, trabajadores. Entonces tenemos que orar por esas empresas. Nosotros en lo personal ya hemos hecho, inclusive oramos por los negocios, oramos por las empresas, por los colegios, etcétera. Nosotros en lo personal tenemos esa responsabilidad y vamos personalmente a orar por ellos, y nos han dado gran testimonio de lo que el Señor está haciendo. Pero como iglesia hoy tenemos la responsabilidad de orar por los negocios. Amén, hermanos. Así que comience a averiguar pues cuántos negocios hay en la ciudad, ¿verdad? Y comenzar a orar por los negocios en el nombre del Señor Jesucristo. Y ya aterrizando, hermano, debemos de orar por la, ¿qué le digo, hermano? Por las comunicaciones. Tenemos que orar. Miren ustedes, mire, hay batalla tremenda. Usted sabe que yo tengo un receptor, tengo un transmisor, tengo de radio. Lo tengo ahí, lo usamos por muchos años, llevamos el mensaje, llevamos la palabra del Señor, hermano, pero no sé, se vino desánimo para las personas que estaban ahí laborando, vino desánimo, estrés y todo eso, y entonces decidimos, hermano, recoger todo el equipo, y ahí está alzado. Por ejemplo, Hilda, ¿qué programa tenías? Buenos días con Hilda. Tremendo el programa eso. Ahí lo tenemos, ahí grabado, va. Pero miren, hermanos amados, ahí estaba. Tomamos también la televisión, transmitir la palabra del Señor, y al principio no crea que fue fácil. No, hubo batalla, hubo lucha y todo, y entramos, hermano. Pero mientras estábamos en programaciones y todo, también tuvimos batallas fuertes. Entonces necesitamos orar por los medios de comunicación, y ahora sí a nivel nacional, hermano. Orar por los medios de comunicación, especialmente los que están enviando un mensaje de Dios. Debemos de orar por no sé, ore por la ranchera, ¿verdad? Para que se mueva una atmósfera positiva, para, hermano, que hagan cambios, que hagan transformaciones, y que luego digan: señores, la rancherita se convirtió a Cristo. Dele palmas al Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la oración, diga conmigo, la oración tiene poder, cambia las atmósferas, la oración. Entonces oremos por ello. Y por último, hermano, oremos por las artes, la celebración. Hermano, miren ustedes, hermanos, esta iglesia se ha caracterizado por ser una iglesia fiestera. A su nombre, hermanos amados, fiestera, está siempre de fiesta. Gloria sea al nombre del Señor. Así que esta celebración, que es positiva. Oremos, hermano amado. Mira, en lugar que haya un parrandón aquí, el otro parrandón acá, se maten, se golpeen y todo el asunto. No, mejor que haya fiesta para el Señor. Dele palmas al Señor por ello.
para eso, que era fiesta para el Señor. Dice que a un tiempo llegaron y bueno, en un sector dijeron: vamos a poner un lugar para alegrar a los hombres en este lugar, dijeron. Y pusieron una cantina. Y cuando yo salía, la cosa no caminaba bien, no estaba bien. No, ¿cómo iba a estar bien si la atmósfera era negativa? Y entonces, hermano, hubo mucha oposición, muy fuerte la oposición. Y hermano, oré. Y un día, bueno, no le cuento lo demás, pero el asunto es que hubo oposición muy fuerte. Y un día me paré con mi esposa en la esquina y dije: Señor, que este lugar sea transformado en lo positivo, en lo bueno, en lo restaurador. Y dice que a los 15 días esa cantina se cambió. ¿En qué creen ustedes? ¿Se transformó en qué? En un lugar de alcohólicos anónimos. Vaya a verlo, está a una esquina de aquí. Se convirtió ustedes. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Dele palmas al Señor. Tiene poder. Usted puede cambiar la atmósfera, hermano. ¿verdad? Si la economía no está funcionando bien, mire, hermano, hay que hablarle a las cosas. Hay que hablarle, hermano. Yo le hablo a mi billetera. Amén. Hermano, hay que hablarle al canasto. Miren ustedes, miren, si yo le contara todo. Entonces una señora se quejaba porque no tenía economía y todo el asunto. Yo tenía el canal de televisión y entonces me acerqué y le dije: ¿quiere que le haga publicidad? Entonces me decía: no, pero es que yo solo un canasto tengo aquí. ¿Y qué tiene en ese canasto? Pues tengo diademas, tengo esto y unos muñequitos que compré y todo. Déjemelo eso a mí y lo vamos a poner en las manos de Dios. Oré por el canasto, le dije al Señor que esto se convierta, Padre Celestial, en una, no sé cómo va, pero que venden de todo. Señor, se convierta en eso, Padre Celestial. Y hermano, y luego agarré mi cámara y comencé solo con el cuidado que no se me saliera la cámara fuera de la orilla del canasto, hermano. Y ahí te muñequita aquí, vaya y compre. ¿verdad? Ahí le esperan, en tal avenida, en tal zona. Ahí va a encontrar de todo, hermano. Dice usted que cuando yo subí al mes, me dijo la señora: mire, mi negocio del canasto se le volvió un gran negocio. ¿Sí? No le digo el nombre porque no. Pero mire, hermano, se le cambió. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. La oración cambia la atmósfera. La oración cambia las circunstancias. El Señor obra poderosamente. Cuando usted ora, está desatando el reino de Dios. Cuando usted alaba al Señor, está desatando el reino de Dios. Entonces yo le pido eso en el nombre de Jesús, que usted lo haga, porque usted es iglesia del Señor, usted es luz, usted es sal, usted es un agente de transformación para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que cierre sus ojitos ahí donde usted está en el nombre de Jesús. Amén. Y esta semana es una semana para que usted, hermano, que se mueva en la oración, muévese en la oración. Háblele a las cosas, hermano. Háblele. ¿Por qué le digo esto? Jesús le habló al viento y le dijo al viento que se detuviera. El Señor le habló a la tempestad y se detuvo. El Señor le habló a la higuera y se secó, hermano. Y el Señor dijo a sus discípulos que si ellos lo hacían con fe, también lo mirarían. Entonces hablemosle a la circunstancia, hermano. Mire, si tus hijos están rebeldes y todo eso, hermano, y no te quieren ni escuchar cuando tú le hablas, ¿sabes qué debes de hacer? Ora por su almohada, donde él duerme, donde ella duerma. Solo ora en la almohada. Bendice, bendice, bendice.
¿Por qué creen ustedes que muchos llegan a mi hogar, a mi casa, y ya no quieren salir? Porque yo oro por la puerta de la entrada y digo: Señor, cuando alguien entre aquí por la puerta de mi casa, Señor, cambie la atmósfera, se pueda sentir bien. Oro por mi sala, Señor, que aquí brote palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que aquí haya sanidad, Señor. Y cuando llega la persona, hermano, y llega a mi sala, Dios mío, las cosas comienzan a cambiar en la vida de esa persona. Ora, hermano, ora por todo lo que pueda moverte. Tú eres en tu trabajo, en tu hogar, en tu zona, en tu vehículo, en todo lugar, hermano, que el reino de Dios llene todos esos vacíos en el nombre de Jesús. Desatemos hoy la presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Exquisita presencia, presencia de Dios. Exquisita presencia. Aleluya.